Ya, ahora sí vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a estar atentos. Hoy día traje una palabra y les hice esta pregunta a algunos de mi iglesia. Si conocen a este personaje bíblico, y aquí vamos a ver si ustedes leen la palabra. ¿Quién conoce a Demas? ¿Conoce a Demas? ¿Nadie conoce a Demas? ¿Pastor, está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Demas. Y de él quiero predicar. Yo le he puesto por título a esta palabra: de colaborador a desertor. Demas fue un colaborador y un discípulo de Pablo. Demas era un personaje histórico y bíblico que estuvo al lado de Juan Marcos, al lado de Lucas, al lado de Epafras, al lado, hermano querido, de los grandes hombres que estuvieron con Pablo. Demas. Pero pastor, ¿por qué aparece muy poco en la Escritura? Ya se los voy a comentar. Pero quiero hablar un poquito sobre este personaje bíblico que nos va a enseñar que también nos puede pasar lo mismo que le pasó a Demas, que fue un colaborador y después fue un desertor. Vamos a la palabra, 2 de Timoteo, capítulo 4. De verdad que este tema me costó mucho graficarlo en el cuaderno, en el imagen, en el notebook, porque de verdad que de Demas se sabe muy poco. Es muy poco lo que se conoce de Demas, pero nos da una gran enseñanza, hermano querido. Una gran enseñanza para nuestra vida espiritual. 2 de Timoteo, dije, ¿cierto? Ya. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Eso es. Están atentos, ¿cierto? Van a estar atentos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Dios te bendiga. José Vidal, de Empedrado, me está viendo. Un gran abrazo para él, de allá de Talca, de esos sectores. Dios le bendiga. ¿Lo he encontrado? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aleluya, Señor. Ayúdanos con el audio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Bendito es Dios. Aleluya. Ya. Le voy a dar lectura entonces, como lo hacemos nosotros los evangélicos trinitarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y la iglesia dice: amén. Ahí se escucha bien, hermano. Dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Vamos de nuevo, dice, esto le está hablando Pablo, le está enviando esta carta a Timoteo, a su hijo en la fe. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Padre, en el nombre de Jesús, he leído un trozo de tu palabra, Señor. Quiero exhortar este mensaje, papito bueno. Tú conoces, Señor, el deseo de mi corazón, que este mensaje pueda calar en nuestra vida, Señor. Úsame como un canal de bendición, Señor, para aquellos que vinieron hoy día a escuchar palabra. Aquellos que vinieron con necesidad de escuchar, Señor, tu mensaje. Señor amado, reprendo al diablo, reprendo todo espíritu contrario, Señor. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar. Y que tu gloria, tu espíritu, tu bálsamo, Rey del cielo, tu Shekinah, del fuego del cielo, Señor, esté en medio de nosotros. Toca corazones, abre entendimiento, Señor. Esos corazones duros, Rey de gloria. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén, amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor, hermano querido. Bájale un poquito el volumen de fondo, sí, de la música. Denle un aplauso, fuerte, hermano, fuerte. Como cuando se la da a O'Higgins, al Colo-Colo, a la U. Tome su asiento, hermano amado. Eso es, sonríe, Cristo le ama. Gracias, hermano Rodrigo. Creo que ahí estamos saliendo al 100%, gracias a nuestro Dios. ¿Cómo empiezo este tema? Una gran pregunta. Pastor, enséñeme quién es Demas. Demas que usted sabe, pues. Demas.
Una vez escuché yo este tema, hace muchos años atrás, en una iglesia predicar, y yo trabajando esta semana, Dios puso eso en mi corazón. Demas. ¿Qué enseñanza nos da Demas? Bueno, el apóstol Pablo, que escribe esta epístola, que quiere decir carta, a Timoteo, su hijo en la fe. Es una carta, me imagino yo, de lamento, de tristeza. Recordemos que el apóstol Pablo casi todas sus cartas las escribió estando preso. Casi todas sus cartas las escribió estando, hermano querido, tras las rejas. Desde que se convirtió al Señor camino a Damasco, eso dice la Escritura, su vida cambió rotundamente. Dice la Escritura, hermano querido, que él dijo, voz en cuello, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero a pesar de que Cristo vivía en su vida, todas las regalías del mundo ya no las tenía. Empezó a ser perseguido después de haber sido perseguidor, ¿cierto? Por lo tanto, su vida, hermano querido, desde que se convirtió al Señor, el hombre tuvo que andar arrancando. Fue un hombre, hermano querido, que lo buscaban por aquí y por allá, no podía estar en algún lugar porque si estaba en un lugar lo apresaban. Por lo tanto, Pablo era un hombre, hermano querido, muy hiperactivo. Era un personaje histórico en la Biblia, para mí uno de los más grandes, donde él era una persona que abría iglesias, levantaba obras y dejaba ahí, hermano querido, a un discípulo y ya se iba a otro lugar a preparar otro lugar para levantar otra obra. Me encantaría, yo tengo eso en mi corazón, pero todavía no puedo. Me encantaría, no tengo la libertad, hermano, me encantaría. Creo que en mi corazón hay un fuego tan grande, hermano, que necesito sacarlo, necesito expulsar esto del Señor que tengo. En algún momento lo haremos, hermano amado, con la ayuda del Señor y también con la ayuda suya. Sí, Señor. Por lo tanto, es una carta, me imagino yo que es una carta de tristeza. Es una carta, hermano querido, de lamentación, porque le dice a Timoteo, me abandonó Demas. Y cuando uno dice me abandonó a alguien, es porque era alguien cercano. No es lo mismo, si fue el hermanito fulano de tal. Es muy diferente decir, me abandonó Nivaldo. Es muy diferente, hermano querido, cuando uno ama a alguien, quiere a alguien y esa gente se le va, uno se duele. Yo me he dolido con gente que se ha ido de la iglesia. Con otras no, me he puesto contento. ¿De verdad? Amén. Gloria a Dios y aleluya. Por lo tanto, Demas era un personaje en la Biblia que acompañó a Pablo en su ministerio, pero ahora había decidido irse. Dice la Escritura que se fue a Tesalónica. Recordemos que había vivido una iglesia, la iglesia tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Pero Pablo abre una coma y le dice, amando al mundo. O sea, Demas no se fue a la iglesia tesalónica, sino que se fue al mundo. Mire, le voy a decir algo, entre comillas, entre paréntesis, punto aparte, lo que usted como usted quiera llamarle. Si usted se va de este lugar, y espero que no, porque ha costado mucho reunir a los pollitos, a las ovejas, ha costado mucho. Muchas lágrimas y oraciones, hermano amado. Pero si usted se va de este lugar, hermano querido, no es para que se vaya al mundo. No escuché ninguna. Es para que se vaya a una iglesia mejor, a una iglesia perfecta, la cual no existe. Aleluya. Mejor que esa acá. Aleluya. Sí, Señor. Pero Demas se fue, hermano querido, y no se fue a la iglesia tesalónica, él se fue al mundo. Dice la Escritura que Pablo dice, Demas me abandonó y amó al mundo. Gloria al Señor. Este versículo en la Biblia nos enseña y nos da una lección de vida tremenda, muy valiosa, sobre la fidelidad y el compromiso que debemos tener en nuestra relación con Dios. El compromiso que usted hace, hermano amado, no es con el pastor, no es con la pastora, no es con el líder de la iglesia, es con Dios. Sí, Señor. Por lo tanto, Demas, que había sido uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, porque se dice en la Biblia que era uno de los colaboradores. ¿Cuántos colaboradores tengo yo en esta noche? ¿Colaborador o colaborado?
Entonces era uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Había cumplido, había sucumbido, dice la Biblia, que había sucumbido a los placeres del mundo y se fue. Se fue al mundo. O sea, yo le voy a explicar el por qué se fue. Porque si usted se da cuenta, la Biblia no demuestra mucho por qué se apartó, por qué se fue. Pero vamos a ir a la historia bíblica. Recuerden que para leer la Biblia y tener una buena exégesis, uno tiene que ir al contexto histórico, ¿cierto? Leer la palabra, ir al diccionario bíblico, ir al contexto histórico de Israel y lo que pasó en ese tiempo, para poder tener la panorámica completa. ¿Sí o no? Porque hay muchos que, hermano querido, que leen un texto y lo sacan de contexto y lo hacen pretexto. Y hacen doctrina de ese texto. Por lo tanto, este muchacho Demas había sucumbido a los placeres, a las tentaciones del mundo y había dejado al apóstol Pablo. ¿Al apóstol Pablo, hermano? Demas no dejó nada al pastor Víctor Acosta, dejó al apóstol Pablo, hermano. Un hombre que tenía poder de Dios. La Biblia no nos demuestra mucho quién era Demas. Si usted va a la palabra, no sale mucho de dónde salió, quién eran sus padres, de dónde era, no aparece. Lo único que nos dice la Escritura es que era un colaborador activo del ministerio de Pablo. Y eso también aparece en la epístola de Filemón, escrita por el apóstol Pablo. Además es mencionado junto con Marcos, Aristarco y Lucas. Estos personajes fueron discípulos de Pablo. Hace un tiempo atrás, hermano querido, nombré como 10 en una prédica amigos de Pablo, discípulos de Pablo. Por ahí estaba Gallo, Epafras, Aristarco. Bueno, en este montón estaban estos personajes. Y eran compañeros de trabajo, eran como compañeros de milicia. También sabemos que estaban presentes en Roma mientras el apóstol Pablo estaba en prisión y le ayudaban en su ministerio. Demas es un personaje bíblico que muchos han dejado pasar por alto, pero nos deja una tremenda enseñanza en la Escritura. Creo que se acabó el gas. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermano amado, escúcheme bien y míreme hacia acá, no mire la estufa. Eso es. Estufa, voy a poner la estufa acá. Qué increíble como somos de volátiles, hermano amado, ¿sí o no? Inconscientemente, ¡boom! Gloria al Señor. El Señor está acá adelante, hermano amado. No es mí, sino su Espíritu Santo, sí, Señor. Aleluya. Por lo tanto, esta palabra nos va a dar una tremenda lección de vida, hermano. ¿Quién era Demas? Usted ya sabe quién era Demas, ¿cierto? Yo ya se lo comenté. ¿Quién era? Un colaborador de Pablo. Me imagino que nunca más se le va a olvidar. Si pasan, hermano querido, los cultos, yo le voy a volver a preguntar, ¿quién era Demas? Colaborador de Pablo. Mire qué interesante. He aprendido algo nuevo. Primero que todo, el nombre Demas es de origen hebreo. Escúcheme bien. Y significa, hermano amado, el que se consagró. Eso significa. Demas, en el original hebreo, significa el que se consagró. Escuche bien esto, porque al final de la prédica esto tiene mucha relevancia. Demas es una forma abreviada de Demetrio. Por lo tanto, Demas en el original hebreo, que significa el que se consagró. ¿Ya? Y Demetrio en griego significa el que se consagró a la madre tierra. Demetrio. Y significa el que se consagró a la madre tierra. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la palabra? Está hablando de la Pachamama. No, escúchame bien, tiene mucha relevancia. Porque Demetrio, recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, y también en griego, y también en arameo. Por lo tanto, en griego, hermano querido, la palabra Demas es Demetrio, que viene de Demeter, que significa consagrado a la madre tierra. Eso es lo que significa. Por lo tanto, Demetrio significa madre tierra. ¿Ya? Tenga eso claro. En hebreo significaba el que se consagra, y en griego, el que se consagró a la madre tierra. Dos cosas muy diferentes. Amén. ¿Me sigue, cierto? Dicho eso, Demas fue un colaborador del apóstol Pablo y sin duda
un hombre muy valioso en el ministerio. Yo aquí en la iglesia, nadie, hermano querido, lo paso por alto. Todos valen. Todos, hermano querido, pueden aportar algo en la obra del Señor. No hay nadie que me diga, pastor, ¿para qué sirvo? No, todos servimos para algo. Aquí nadie, hermano querido, viene a sentarse, hermano amado, y no hacer nada. No, todos tenemos algún propósito. Para algo Dios lo va a capacitar. Sí, señor. Pastor, a mí me gusta en el púlpito. Yo quiero estar en el púlpito como usted se mueve para allá, para acá, y se mueve para allá, y nos choca con el púlpito y se mueve para allá. Amén, pues, pídele al Señor. ¿O usted cree que, está mis padres, que usted cree que en 10 años atrás, Rodrigo, me veis predicando? ¿Dónde la viste? Pero Dios, al transcurso del tiempo, cuando uno se consagra a Dios, Dios te capacita a través de su Espíritu Santo. Sí, Señor. Por lo tanto, usted nunca se limite. Siempre hay un propósito dentro de la casa de Dios, y para mí son todos valiosos. Solamente que hay unos, hermanos queridos, que hay que sacarle más brillo que otros. Pero todos tienen brillo. Y cuando usted se acerca al Señor, el Señor le da brillo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Amén. Por lo tanto, Demas era muy valioso en el ministerio de Pablo, ya que Pablo lo menciona en bastantes cartas. Y para que Pablo lo mencione, tiene que haber sido alguien valioso para él. ¿Claro? Pastor, ¿dónde sale? En Colosenses 4:14 dice, os saludo Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, Demas siempre andaba con Lucas. Lucas, recordemos, hermano querido, que para mí Lucas era el que estuvo al lado de Pablo hasta que él murió. Es más, el libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen los grandes escritores que ese libro lo escribió Lucas. Es más, el Hechos de los Apóstoles relata lo que pasó con el apostolado, con el grupo de apostolado. Y fue un trabajo que hizo Lucas, el evangelista, porque Lucas es el evangelista. Fue un trabajo que hizo, hermano querido, periodístico, SQP. Y empezó a investigar todas las situaciones de los apóstoles y lo narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, para mí Lucas fue una mano derecha que tuvo el apóstol Pablo en su vejez. En el libro de Filemón, capítulo 1, versículos 23 y 24, dice así: te saluda Epafras, que también era un discípulo de Pablo, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. O sea, Pablo tenía sus amistades, como a mí me gustaría también tener un equipo así. Y se lo dije hace un tiempo atrás. Yo sueño y le pido al Señor, y en pedir no hay engaño, le pido al Señor que me traiga un equipo, hermano querido, para poder trabajar al Señor. Para poder ir a los hospitales, para poder ir a las cárceles, para poder ir, hermano querido, a los asilos de ancianos, para poder ir, hermano querido, a las casas estos de los niños huérfanos, para poder ir y salir a las calles a dar tecitos, desayunos, 11. Necesito un escuadrón, por hermano. Pablo muy pocas veces andaba solo, muy pocas veces. Siempre andaba, hermano querido, con Lucas, Juan Marcos, hermano querido, Lucas, Epafras, Demas. Era su círculo. Por lo tanto, Demas había crecido en la fe al lado del apóstol Pablo. Así también Marcos, el autor del libro de Marcos, Lucas, el autor del libro de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Imagínense, cuántos prodigios, cuántos milagros debe haber visto. ¿Usted cree que, mi maldito, usted cree que Pablo no sanó en el nombre de Jesús? Dice la Escritura en el libro de Juan que hubieron tantos milagros, hermano querido, que si hubiesen estado escritos en este libro, no hubiesen alcanzado las páginas. ¿Cuántos milagros deben haber habido? Por lo tanto, ¿cuántos prodigios, cuántos milagros debe haber visto este personaje Demas al lado del apóstol Pablo? ¿Cuántas predicaciones apasionadas? ¿Cuántos discursos llenos de gracia de Dios escuchó en los labios del apóstol Pablo? Al labios de Marcos, en labios de Lucas. Hombres de Dios que predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Imagínense en esos tiempos, si había un lugar donde había palabra abundante, era ahí. Donde había palabra de Dios era ahí, en el apostolado de Pablo, en los discípulos de Pablo. Me imagino que Pablo, hermano querido, se sentaba con sus discípulos y les enseñaba la doctrina. Es más, la Biblia dice que en el libro de Gálatas es donde está toda nuestra doctrina. ¿Y quién escribió el libro de Gálatas?
Pablo. Por lo tanto, hermano querido, ¿dónde estaba el mejor lugar para poder aprender de la palabra de Dios? Era al lado de Pablo. Aleluya. Imagínense. Entonces parece difícil entender, comprender. Es como decimos en el buen chileno, estirado de las mechas, teniendo al apóstol Pablo, hermano, por delante, tirar la esponja. Un hombre que palpó, un hombre que compartió, un hombre que vivió la gracia de Cristo y vio el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre abandonó la gracia, abandonó la fe cristiana. Imagínense, después de haber sido compañero de milicia de Nivaldo Gaete, después de haber sido compañero de milicia de Rodrigo Marchán, Demas tenía los tremendos hombres al lado de él. Y aún así, se alejó. Lamentable, hermano. Abro comillas. ¿Cuántos de nosotros, hermano querido, hemos estado como Demas? Hemos tenido una buena iglesia, hemos tenido buena palabra, hemos sido enseñados en la palabra del Señor, hemos sentido el poder, la gloria, el Espíritu Santo de Dios, hemos sentido la gloria, la llenura, la pasión de Dios en nuestra vida y aún así nos alejamos. Aleluya, sí, Señor. Bendito Dios para siempre. El hombre se apartó de la fe. Y eso me decía el Señor hoy día. Mientras yo escribía me decía el Señor: Víctor, no te confíes. Iglesia, usted no se confíe porque viene usted a Mincut. No se confíe, hermano querido, porque está en una iglesia donde se predica la palabra. Porque Demas estaba, hermano querido, con alguien que conocía la Escritura. No se confíe, hermano querido, porque aquí predicamos el Evangelio. No, no nos confiemos. No porque sepamos un poquito de la palabra, no porque sepamos un poquito del griego, del hebreo, del arameo, o porque llevemos años en la iglesia, en el evangelio, o porque coordinemos, o en alguna vez hayamos predicado en el altar, tenemos el lugar asegurado. No. No es así. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice: el que piense está firme. Se lo sabe de memoria. Mire que no caiga. Muchas veces creemos: no, pastor, yo estoy firme en la roca, que es Cristo. No. Hace muchos años atrás me acuerdo de un hermanito. Yo era hermano de una iglesia. Me recuerdo que era jefe de coro de un local. Era jefe de coro de un local, estaba el hermano encargado de obra, no era pastor. Estaba el hermano encargado de obra del local, yo era jefe de coro. Y llegó un hermanito nuevo a la iglesia. Venía del mundo, venía del alcohol, de la droga. ¿Se recuerda ese hermano? ¿No se acuerda? Venía del alcohol, de la droga, llegó a la iglesia, hermano. Venía vestido como yo hoy día, así. Y de verdad que es cierto, se compró hasta terno, vestón, corbata. Gloria a Dios, venía bonito, venía para la iglesia. Y empezó a caminar bien en el Señor, una semana, 2 semanas, un mes. Perfecto, maravilloso. Íbamos a los puntos de prédica. Y él llegaba 1 hora antes donde íbamos a predicar y llevaba un escobillón y barría. Para que donde están los hijos de Dios estuviera limpiecito. Maravilloso. Me hizo, hermano querido, imprimirle una hoja con todos los versículos bíblicos de la calle. San Juan 3:16, ¿cierto? Marcos 16:15, etcétera, etcétera, etcétera. Porque él quería predicar la palabra de Dios. Aleluya. Un día, hermano querido, no pasó ni un mes y un día va y nos dice al encargado de obra y a mí: quiero ir a predicarle a mis amigos con los que yo tomaba, con los que chupaba. ¿Cuál fue nuestro consejo? No, hermanito, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Conviértase bien al Señor, afírmese de Cristo. ¿Sabe? Cometió un grave error y dijo esto así, todavía me recuerdo: yo estoy firme. El diablo lo tengo aquí tengo el diablo, debajo de mis pies. Y se cumple la escritura: el que piense que está firme, mire que no caiga. Pasó 1 semana y el hermanito nunca más volvió. Fue a predicarle a sus amigos. Y en vez de predicarle, volvió al trago. Por eso, iglesia, nunca piense que usted está firme. Sin Cristo jamás estamos firmes. Nuestra ancla, y lo prediqué hace un tiempo atrás, nuestra ancla se llama Jesús de Nazaret. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús.
Aleluya, sí, Señor. Por lo tanto, usted no diga, no, pastor, yo ya me la sé. Pastor, todo lo que usted predicó, yo ya lo había estudiado en el instituto bíblico. Me lo han dicho, hermano. ¿Sabe lo que me dan ganas de responderle, hermana amada? ¿Y por qué todavía soy momia? ¿Y por qué todavía no te convertís y conocís la palabra? ¿Por qué todavía soy calavera con mechas y conocí el evangelio? Porque muchas veces, hermano querido, de oídas te he oído. Muchos oyen, pero no escuchan. Aleluya. Sí, Señor. Es por eso que la Biblia nos enfatiza, nos insta a esforzarnos, hermano querido, a seguir adelante, a no desmayar, a no confiarnos. No nos confiemos, mijos lindos. Pastor, yo soy nacido, criado. ¿Qué? ¿Y cuál es el problema? Yo conozco gente, hermano querido, que es, como se dice en el Evangelio, ha nacido en la cuna de oro, porque así le dicen los que nacen en la iglesia. Yo conozco gente que ha nacido en la iglesia y son más mundanos que el diablo, hermano querido. Si no importa cuántos años llevemos en la iglesia, gente se va a perder con 10, 30, 20, con todos los años que ya la iglesia va a perder porque no se ha convertido a Cristo. Lo importante, hermano amado, es entregarle nuestro corazón al Señor y ser de verdad, ser reales, auténticos para el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero no, la gente se confía, pastor, si yo sé. Yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. Sé que tiene 66 libros. Sé que se divide en tantos libros en el Antiguo y tantos libros en el Nuevo. Sé que hay 400 años de silencio. Sé que son 44. ¡Ay! Empieza, hermano amado, a recitar la palabra. Pero si, hermano querido, si no hacemos la voluntad de Dios, no sirve de nada. No nos confiamos. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Miren lo que dice, Pedrito. Miren lo que dice, escúcheme bien. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y ha elegido. ¿Escuchó bien o no? Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Pedrito, hermano querido? Uno, esfuércense, muchachos, esfuércense. Y comprueben si realmente forman parte del camino del Señor. Yo cuando leí esa palabra dije, Señor, ¿cómo podemos comprobar, mi querida hermana, mi querido hermano, si estamos realmente en el camino? Hágase un autoanálisis. Hágase un mea culpa, Rosita, como Carlos Pinto. Hagámonos un mea culpa. ¿Cómo usted me puede decir, pastor, yo estoy en el camino? ¿Pero cómo? Dígame, ¿cómo? La palabra del Señor, Pedro nos dice, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y ha elegido. ¿Somos parte de lo que Dios nos ha llamado? ¿Y cómo lo sabe? ¡Aleluya! Comprobemos si realmente estamos caminando con Dios. Comprobemos si realmente formamos parte del cuerpo de Cristo, hermano. No nos conformemos como estamos ahora. Yo voy a la iglesia, a la Mincut, como dicen por ahí, a la Mincut. No, yo me congrego en el pastor Víctor, un chico ahí medio choco. No, hermano querido. Eso no basta. No basta eso, hermano amado. Lo que quiere el Señor con nosotros es que lo entreguemos por completo al Señor. Así como estamos sirviendo a Dios, yo no sé cómo usted está sirviendo al Señor, usted se conoce. Pero le digo algo que Dios me ministra en mi corazón, que así como estamos sirviendo, no es todo. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted puede entregarle más al Señor? ¡Aleluya! No nos quedemos, hermano querido, en el camino así como se quedó Demas. Teniéndolo todo, hermano querido, tremendos compañeros de milicia, una buena escuela apostólica, donde le enseñaban la palabra, y a pesar de eso, se apartó de la fe. No nos creamos sabios. O creamos, hermano querido, así como estamos bien, y no es así. La Biblia dice, hay un proverbio muy hermoso que dice en el Proverbio capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura, no seáis sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos. No se confía en su propia opinión. No, que yo creo que esto aquí. No, que yo creo que estoy bien. No, yo creo que estoy bien delante del Señor. ¿Quién lo dijo? ¿Usted o el Señor? Si el Señor ministra nuestro corazón. El Señor nos hace sentir cuando estamos mal. El Señor nos hace sentir cuando estamos tomando decisiones malas. El que tiene el Espíritu Santo. Pero no nos pongamos soberbios, no nos pongamos altivos, no nos pongamos arrogantes, hermano amado. Mire que sin Cristo no somos nada. Sí, Señor. Demas, en algún momento de su vida, estuvo con tremendos hombres de Dios, pero aún así su corazón todavía estaba en el mundo. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias, hermano? Gente, no sé si hablar, o hay gente ahí conectada. Pero ¿cuánta gente hay así, hermano? Dentro de nuestras iglesias, que uno se pega un desayuno con los hermanos canutos cristianos evangélicos, líderes, y uno los escucha, y mire, y es verdad, y estoy delante del Señor, y uno los escucha y hablan hasta de la cintura para abajo. Líderes, diáconos, hasta hacen, hermano querido, chistes de doble sentido. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque su corazón todavía está en el mundo. Señor nos ayude, hermano malo. Porque cuánta gente dentro de nuestras iglesias vive una vida, una doble vida. Y se cumple lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 8. Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No crece, no hay un crecimiento. Es más, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, hace un año atrás, en el Evangelio vamos a hablar, no en su vida secular, no en el trabajo, no en la vida secular. Hace un año atrás, ¿cómo estaba usted en el Evangelio? ¿Ha avanzado? ¿O retrocedió? ¿O se estancó? ¿O hemos crecido? Aleluya. Pero pastor, ¿por qué Demas se apartó? Explíqueme. Escúcheme bien. Todos aquellos que conocen a Cristo por primera vez, tenemos experiencias extraordinarias con el Señor. Yo fui bautizado en el Espíritu a mis 19 años. Fue algo tremendo, hermano. Tremendo. Revolucionó mi vida. No sé si se acuerda de mi mamá que no me acuerdo cómo llegué danzando adelante. No choqué con nadie, estaba llena la iglesia. ¿Estaba en el coro o no? Fue algo, hermano querido, algo sobrenatural. Las experiencias que uno tiene cuando conoce a Cristo y se convierte al Señor, hermano querido, es algo sobrenatural. Experiencias tremendas con el amor de Dios. Ya uno no se siente solo, hermano. Uno se siente, hermano querido, que le habla al Señor y el Señor nos escucha. Es más, si usted, aleluya, si usted, hermano querido, cierra sus ojos, siente que Dios hasta lo acaricia, aleluya, sí, Señor. Lo consuela en momentos tristes. Sí, Señor. Muchos se emocionan, otros se vuelven crazy, locos, hermano querido, por Cristo, salen a predicar a las calles, hermano, le predican a su familia, hasta al perro le predican de Cristo. ¿Sí? Conocimos a muchos, hermano querido, hermanos que se enloquecieron con el Señor. Es más, un hermanito dijo esto, le dijo al pastor de en ese tiempo, le dijo, pastor, dejé el trabajo, ya no voy mal al trabajo, lo dejé, renuncié. ¿Por qué eso, hermano? Es que en trabajo trabajan puros impíos, puros hijos del diablo, yo no puedo trabajar con puros hijos del diablo. Pastor le dijo, andate para el cielo, porque en el cielo hay ángeles. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos enloquecemos, yo no voy a preguntar cuándo están enamorados del Señor, me imagino que todos. Pero cuando estamos enamorados del Señor, hermano querido, nuestra vida es revolucionada. Hay un cambio, hermano querido. Hay un cambio de dirección. Ya usted no ve las cosas como la veía antes, las ve con los ojos espirituales. Las pruebas, las circunstancias, las dificultades, las enfermedades, las crisis, las ve con un propósito, porque Dios está con usted. Sí, Señor. Eso, denle una aplauso al Señor. Aleluya. Porque Dios está con nosotros, cual poderoso gigante. Amén. Por lo tanto, cuando uno acepta a Cristo,
Viene algo sobrenatural en nuestra vida. No hay nada más hermoso sentirse amado por Dios. Sentirse, hermano querido, que en los momentos complejos de la vida Dios te abraza. Que Dios te extiende su mano, hermano querido, de misericordia. Y además escuchamos su voz. Háganle un poquito, hermano Rodri. Por lo tanto, es algo tan sobrenatural que uno ya no quiere saber nada más de la vida pasada. Ya que su presente es Cristo. ¿Sí o no? Yo hacía esto. Gloria al Señor. Ahí estamos bien, hermano Rodri. Me recuerdo un hermanito, perdón hermano, yo no doy nombre, pero son testimonios de vida que van a la palabra. Un hermanito, hermano amado, me decía, pastor, yo en el mundo era bueno para la pelota. Me decían el patita con velcro. Nunca soltaba el balón. ¡Wow! Gloria a Dios. Otro decía, no, pastor, yo era espininola. ¿Se acuerda de espininola, no? ¿No? Estoy con ángeles hoy día en la iglesia, arcángeles, serafines. Un personaje, hermano querido, que bailaba y bailaba. Uno que salía. Un viejito que era. ¡Ah! Gloria a Dios. Y se murió. Que en paz descanse. Lo conoce, se lo veía. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hay hermanos que se acuerdan en el mundo. Mi papá, por ejemplo, están mis dos papás aquí. Mi papá está en la puerta y mi mamá está acá. Usted los viera bailar rock and roll, hermano, pero son, gloria, Dios los usa en el rock and roll, hermano. Aleluya. Y mi papá le hace así. Y le da vuelta. Gloria al Señor. Más allá de eso, hay gente, hermano querido, que se acuerda del mundo con alegría. Como que en el mundo lo pasó bien, lo vas a decir, pastor, voy al mundo y voy y vuelvo. No, hermano. Si dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas deben pasar, hermano. Es más, los que eran drogadictos, los que eran alcohólicos, los que eran mujeriegos, los que eran, hermano mío, buenos para chantar la mano, deberían avergonzarse, hermano querido, de su pasado. Y levantar su cabeza y decir, Cristo me ha renovado y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sí, Señor. Pero no recordarnos de nuestro pasado, hermano, con alegría. Pastor, yo era bueno para los combos en el mundo y ahora te acobardáis para salir a predicar. Sí, Señor. Entonces, hermano querido, cuando Cristo viene a nuestra vida es algo tan sobrenatural que ya no queremos saber de nuestro pasado. Es más, ¿me deja darle un consejo? Y esto es para los matrimonios. Escúchame bien. Usted nunca en la vida se acuerde del pasado de su marido. Nunca. ¿Qué vos? Ni que salen los argentinos cuando discuten los matrimonios. ¿Qué vos no te acordáis? ¿No te acordáis cómo era yo, no? No vengáis nada. Le voy a decir algo en el nombre del Señor. Si Cristo perdonó a su marido, ¿quién es usted para sacarle en cara a su pasado? Y viceversa. ¿Y vos no te acordáis? ¿Cómo matéis la lengua con la vecina? Hermano, y esto es una gran realidad. Yo hago consejería a mucha gente. Y lo que más pasa en el matrimonio es que se sacan los trapitos antiguos al sol. Lo pasado fue Cristo. Cambió tu lamento en baile. No se acuerde más del pasado de su marido. Si estás con él es porque lo perdonaste. Y si lo perdonaste, olvidaste. Pastor, yo perdono, pero no olvido. Aleluya. Todo lo que le falta en algún momento de la vida, en su vida, hermano querido, ¿sabe quién lo completó? Cristo. Ese vacío que teníamos en nuestro corazón, ese vacío que usted tenía en su corazón, lo llenó cuando Cristo Jesús vino a su vida, hermano. Por eso la Biblia nos enfatiza en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, muchas tristezas, dice el Señor, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Hay luchas, hay pruebas, sí. Si alguien le viene a vender, hermano querido, la pomada
Y le dice, no, tienes que convertirte al evangelio porque ahí somos todos felices. Todos somos cariñositos. Todos andamos happy. ¡Mua! No. En el evangelio también pasamos crisis. También tenemos problemas matrimoniales. También discutimos. También pasamos, hermano querido, problemas económicos. También nos enfermamos. Entonces que no me vengan a decir, tenés que hacerte evangélico para que se te acaben los problemas. No. Es más, le cuento algo, hermano amado, pero no se me desinfle. Cuando usted, hermano querido, se pone en pie y quiere levantarse y quiere dar la pelea al diablo y convertirse a Cristo de verdad, es cuando más se le va a levantar el enemigo. Por eso nos dice Juanito, no Abud, sino Juan de la Biblia. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis crisis, en el mundo tendréis problemas, pero confiad porque el Señor ha vencido al mundo. Sí, Señor. Amén. Hay pruebas, hay luchas, hay combates, hay persecución, hay tristeza, hay amargura, hay decepciones, hermano querido, dentro del camino del Señor. Por eso la Biblia nos enseña que el converso, el nuevo creyente, el que se convierte por primera vez a Cristo es un niño espiritual. Así nos dice la Biblia. Es un nuevo creyente espiritual. Y ese niño se tiene que alimentar con leche espiritual, ¿cierto? Pero después de un periodo ese niñito tiene que crecer, pues. Imagino que tienen que crecer los niños. Pastor, usted no creció mucho. No crecí mucho. Amén, dice el hermano. Después del tiempo, hermano querido, el niño tiene que crecer en el espíritu. Después de un periodo, hermano querido, de tiempo, sobre las experiencias, sobre las batallas, sobre las crisis, sobre las pruebas en el camino de Dios, debemos convertirnos en hombres maduros. Y debemos alimentarnos con alimento sólido. ¿Qué ese alimento sólido? Fortalece nuestra vida, sí, Señor. Fortalece nuestra fe. Y la fe, hermano querido, vaya que nos sirve en la batalla. Sí, Señor. Y esto debe suceder con todos los creyentes. Y esto debió haber sucedido con Demas. Pero no fue así. Cuando Demas conoció a Cristo a través de la tremenda palabra que predicaba el apóstol Pablo, me imagino, hermano querido, Pablo cuando se convirtió al Señor, recuerda la historia, fue algo tremendo. Camino a Damasco, me recuerdo la historia que iba camino a buscar a los cristianos, ¿cierto? Iba camino a buscar a los cristianos, lo iba a asesinar. Dice la Biblia que sacaba a las hermanas pentecostales del mollo pentecostal, las sacaba de las sinagogas y las mataba. Sí, Señor. Era un hombre malo, lo usaba el diablo. Pero dice que se le apareció el Cristo de la gloria y cambió su lamento en baile, cambió su dirección. Después de eso él quedó ciego, dice la Biblia. Llamó a Ananías el Señor. Ananías va y oró por él. Salieron esas escamas espirituales y Dios convirtió un tremendo hombre para él. Amén. Y desde ahí Pablo nunca más paró de predicar el evangelio de Cristo. Sí, Señor. Y en una de esas predicaciones apasionadas, estudiaba bastante a Pablo. ¿Sabe usted cómo era Pablo? ¿Sabe cómo era Pablo físicamente? ¿Conoce cómo era Pablo? Pablo era más o menos de mi estatura. Me dio unos 67, 68. Yo mido unos 67. Estoy bajito. Para la gloria del Señor. Pero grande en sus manos. Amén. Dice la historia que Pablo era un hombre muy bajito. Narigón. No ningún narigón, ¿cierto? Narigón. Pelo crespo y de voz chillona. Y así ese hombre predicaba. Imagínese bajito. Y no le temió a nada, hermano. Levantó iglesia en cualquier lugar. Es más, hermano querido, donde entraba, incluso en la iglesia, creo que él le fue a la iglesia de Efesios. Cuando fue a levantar la iglesia de Éfeso, dice la historia que habían brujos, prostitutas. Ya no le importó y entró a esa ciudad a levantar la iglesia de Éfeso, no importando cuántos brujos habían, porque Dios estaba con él. O sea, Pablo era un hombre loco por Cristo, lleno del poder de Dios. Y en una de esas predicaciones, Demas se convirtió a Cristo. Me imagino que se rindió a los pies de Cristo aquel día y rindió su vida a aquel que dio su vida en el madero de la cruz. Dulces son las palabras de la gracia, en las que Jesús, siendo hecho hombre, murió en nuestro lugar. Qué hermoso. Cuando entendemos que Cristo murió en nuestro lugar, sentimos un consuelo tan grande, hermano, que el mismo Dios se hizo carne y vino a esta tierra a morir por nosotros. Pareciera, hermano querido, que nuestro corazón reventara de alegría.
sabiendo que ese Dios tan poderoso, ese Dios tan magnífico, ese Dios que siempre está, ese Dios, hermano querido, que siempre nos anima, puso su mirada en nosotros, hermano. La gente dice, no, yo fui al encuentro de Cristo. Dígame usted, con sus capacidades, ¿puede acercarse a Cristo? Él se nos apareció en un camino sin rumbo, en un camino oscuro, con problemas, con dificultades. Llegó un pastor a su casa un día, aleluya, y ahí se les apareció el Señor y cambió el destino de su vida, aleluya, sí Señor. Bendito sea Dios para siempre. Cuando entendemos eso, hermano querido, ¿cómo no haber una alegría en nuestro corazón? Porque el Señor, hermano querido, nos miró. Y yo no sé, tengo bastantes viejitos en la iglesia de avanzada edad. Me imagino que más de algunos de ustedes dicen, ¿por qué no conocí a este Dios antes? Cuando tenía 30 años, 20 años, cuando podía hacer esto, cuando podía moverme. ¿O no? ¿Te hubiese gustado conocer al Señor unos 40 años atrás? Nosotros que tenemos vitalidad, muchachos, sigamos adelante, no desmayemos, no desertemos del barco, no nos lancemos, hermano querido, no saquemos el pañuelito blanco, que el autor y consumador de nuestra fe está arriba de nuestra barca. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. ¿Qué quiero decir con toda esta enseñanza, con todo esto? Que muchos al principio del caminar, al principio, hermano querido, de su convertimiento, al principio de venir a la iglesia, todo es alegría. Llevo 37 años en este camino y he conocido gente que cuando se convierte a Cristo anda así. Dios le bendiga. Ahora puedo sonreír, me dice los dientes. Para los que saben. Aleluya, Señor me ama. Gracias, Señor. Pero así es la gente cuando se convierte a Cristo, anda así. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oye, hermano, ¿te acuerdas, hermano Rodrigo, cuando éramos cabros en la otra iglesia? ¿Y cómo eran los jóvenes? Oh, hermano, el Señor. Como que los hermanos andan todo el día en el espíritu, hermano. Uno los podía tocar, yo me quemaba, yo era el carnal. ¿Cierto que era así? Yo me sentía carnal, hermano. Porque ellos ayunaban, oraban, hablaban en lengua, hermano. Uno le iba a saludar y se la bandera quema, la vamos acá. Pero es así al principio. Todos parten así al principio. Felices y contentos. Pastor, estoy en pruebas, pero Dios está conmigo. Yo los miro. En un año más quiero conversar contigo. Como dijo mi papá, le dijo una vez a un hermanito. En un año más, hermano, vamos a conversar. ¿Y qué pasó en un año más? No, fue al mundo. Porque todas las escobas, y esto no está en la Biblia, pero es verdad, todas las escobas al principio barren bien. Todos cuando nos convertimos a Cristo al principio, todo es happy. Todo es lindo y hermoso porque Dios inunda nuestro corazón. Dios cambia nuestro lamento en baile, nos llena de amor, de alegría, de bondad, bla, 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 bla. Amén. Pero dentro de eso, ¿qué trae? Hay pruebas, por hermano. Hay lucha, hay dificultades, hay persecución, hay batallas, hay crisis. Y es ahí cuando muchos empiezan, hermano querido, a desinflarse. ¿Qué le pasó a Demas? Se desinfló. Escúchame bien, ya voy a entrar de lleno a este tema. Estoy en la introducción. Por lo tanto, hermano querido, al pasar el tiempo vienen muchas luchas, vienen muchas pruebas, las dificultades, las circunstancias adversas, vienen las batallas y poco a poco, hermano querido, somos sacados de la zona de confort para llevarnos al campo y el Señor nos tiene que sacar de la zona de confort, hermano. Porque si nosotros nos establecemos, nos sentamos, mi querida Rosita, en este lugar, y ahí estamos, y pastor, de aquí no me mueven, nos dormimos, por más. Nos quedamos, hermano querido, y hacemos nada. El Señor nos tiene que sacar de nuestra zona de confort y llevarnos al campo de batalla para que nosotros crezcamos, para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestro carácter sea formado. Sí, Señor. Por lo tanto, hay momentos, hermano querido, y escúcheme bien, al que tiene oído, oiga, escúcheme bien, hay momentos que el Señor te va a sacar de tu zona de confort. Sí, Señor. Y es ahí donde muchos caen, muchos perecen y vuelven atrás. Demas era un hombre que estaba inserto en el camino, en el campo de batalla.
Estaba con Pablo, con Epáfras, con Lucas, con Marcos y otros hombres que eran colaboradores de Pablo. La motivación que tenía Demas al principio era de servir, era hermano querido, de estar al lado de Pablo, era de aprender, era de, hermano querido, de vivir para Cristo. Yo creo que cada uno de ustedes está en este lugar con ganas de trabajar. ¿Trabajar, pastor? ¿Qué es eso? Todos los que estamos, hermano querido, en la iglesia, tenemos ganas de hacer algo, pastor. Yo me imagino estar en el altar, yo me imagino estar coordinando, yo quiero estar en la puerta, me gusta estar en la puerta recibiendo a los hermanos. Pastor, yo quiero tocar una guitarra, pastor, yo quiero tocar la batería, pastor, yo quiero tocar el timbre. Todos queremos trabajar en la obra del Señor, amén. Eso es lo que quieren todos al principio. Pero después la gente se empieza a acomodar y empieza a decir, no, que trabajen los más nuevos. Yo estoy muy viejo ya para trabajar. Vieja la ropa. Mi querido Gaete, aunque tengamos el último suspiro de nuestra vida, hay que seguir trabajando al Señor. Sí, Señor. Nadie está de más. Y Demas, valga la redundancia, Demas, empezó bien. Empezó al principio, hermano querido, quería trabajar al lado de Pablo, colaborar en el reino de Dios. Quería aprender todo lo que Pablo le estaba enseñando. Imagino que usted también en esta iglesia. Ay, hermanos, la gente tan insurrecta con... Mire, y perdón que lo diga, estoy bien. Dijo el Señor. Esta semana, no voy a dar nombres, pero esta semana, hermano querido, han andado hablando de mí. Me mandaron unos audios, hermano querido. Que no, bastones, así, bastones. Porque así habla el mundo. Los hijos de Dios no hablan así, escúcheme bien. Los hijos de Dios no andan así. No. Gente que estuvo, hermano querido, en mi mesa. Gente que estuvo en mi iglesia. Y después, hermano querido, que te peguen la puñalada por la espalda. Lo voy a decir con todas sus letras. Hijos de Satanás. Sí, señor. Porque si usted está en este lugar, no es porque yo soy el más pirulo, no. Es porque el Señor está aquí, hermano. Es porque aquí está la palabra del Eterno, la palabra del Señor. Y así como Demas, hermano querido, quería aprender del apóstol Pablo, me imagino que usted quiere aprender también de su pastor, de lo que enseña el pastor. No les creo, sí, porque ayer no vino uno más al estudio bíblico. Yo, hermana amada, si yo lo hubiese dicho que vinieron, pues hubiesen venido al estudio bíblico. Ya, tirón de oreja, ¿ves? A la iglesia. Aleluya. Aprovechen, hermano, cuando se enseña el Evangelio. Por lo tanto, hermano querido, así como Demas quería aprender del apóstol Pablo, usted también aproveche de aprender también en la iglesia de la palabra del Señor. Aliméntese del Evangelio. Y si puede, traiga un papelito, ¿no?, de los versículos bíblicos que se dan y usted después se va a su casa y los remata, hermano querido, leyéndolos. Nunca está de más leer la palabra del Señor. Es más, hace bien a nuestra vida. Demas quería aprender todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo predicaba. Si usted le pregunta a un niño, yo escribí esto interesante, si usted le pregunta a un niño pequeño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué le va a decir? Como mi papá. Me acordé de Topollillo cuando escribí esto. Soy muy viejo para eso, ¿cierto? Sí. Muchos niños, hermano querido, usted le pregunta, ¿cómo quieres ser tú cuando seas? Como mi papá, trabajador, ama a mi mamá, es un buen padre. Para los que son buen padres, ¿quieres ser como tú? Como mi papá, mejor no crezco. Aleluya. Así Demas también quería ser como su padre en la fe, Pablo, porque veía que Dios estaba con Pablo. Demas era un hombre útil, quería ser útil, veía que Lucas, que Marco ayudaban, colaboraban, además Epáfras había levantado la iglesia de Colosas. Por lo tanto, Demas también era un hombre cercano al apóstol Pablo, un colaborador en la obra. Pablo tenía un tremendo colaborador, era Demas. Es más, yo estuve leyendo, mi hermano amado, si Demas hubiese seguido con Pablo, hubiésemos tenido el evangelio de Demas. Porque está el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos. Y Demas anduvo con ellos. Pero Demas, como desertó, quedó en el camino. No se le ocurra desertar, hermano amado.
tiene prohibidamente volver atrás. Por lo tanto, Pablo, este hombre tremendo que tenía la palabra, animaba a Demas, animaba a sus discípulos a trabajar, a colaborar en la obra. De esa misma manera, hermano querido, debe ser dentro de la iglesia. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque todavía tengo fuerza y los animo. Trato de animarlos. Trato de animar a mi pequeña iglesia, a mi remanente, a mis pequeñas ovejas. Trato todos los días de animarlo con una palabra, un devocional, una reflexión. Si me escriben, les contesto o no, y a la hora que sea. Hay pastores que a las 10 de la noche apagan el celular y dicen, está jodido. Hay otros pastores que yo conozco, hermano querido, que usted tiene que pedirle una hora para hablar con ellos. Es más, hasta el día de hoy un pastor me tiene en stand-by para hablar con él. Y ni siquiera puedo hablar con él, hablé con su esposa. Pastora, ¿puedo hablar con él? Pastor? Ya, le voy a avisar. Todavía estoy esperando, el año pasado. Por lo tanto, hermano querido, aprovechemos cuando la presencia de Dios está en este lugar, cuando hay palabra, cuando hay ánimo, cuando nos fortalecemos los unos a los otros. Y esto lo escribí para aquellos que me están mirando. Escúchame bien. Si ve que su líder, su pastor, es un hombre trabajador, un hombre que predica la palabra, un hombre que se instruye, un hombre que lee, un hombre, hermano querido, que busca al Señor, lo más normal es que usted como colaborador, como oveja de Él, haga lo mismo. ¿O no, iglesia Mincud? Yo no sé si usted cree que nosotros somos flojos como líderes. Pero si usted cree que somos trabajadores en la obra, usted tiene que ser igual o no. ¿Y por qué cuesta? Wow. Así como Demas estaba motivado por tener un líder tremendo que era el apóstol Pablo, así mismo nosotros debemos motivarnos a nosotros mismos por tener a Cristo en nuestra vida. Sobre todo si tenemos una iglesia viva, donde se predica la palabra de Dios y donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Pero pastor, todavía no me dice por qué Demas se apartó. Escúcheme bien, ya voy para allá. Si Demas tenía un maestro, un apóstol, un hombre de Dios. Y vamos a la historia, yo dije que iba a hablar un poquito de historia. Escúcheme bien. En el año 64 después de Cristo, recuerde que el apóstol Pablo se convirtió cuando Cristo ya no estaba. ¿Cierto? Es más, Pablo es el único apóstol que no caminó con Jesús. No caminó con Jesús. Es más, Pablo dice, el sello de mi apostolado son mis discípulos. El Señor lo llamó cuando fue camino a Damasco, sí, pero el sello del apostolado de Pablo fueron sus discípulos. En el año 64 después de Cristo, en el 28 de julio, dice la historia que ocurrió un tremendo incendio en Roma. Habían rumores de que el mismo emperador Nerón había sido el responsable de ese tremendo incendio. Pero Nerón no quiso asumir esa responsabilidad y adivine a quién le echó la culpa. A los cristianos. Por lo tanto, Nerón empezó a culpar a los cristianos de ese tremendo incendio y es ahí donde empezó una tremenda persecución a la iglesia de Cristo, donde muchos cristianos los lanzaron a los perros, se los comieron los perros, hermano. Así murieron muchos cristianos. Es más, dice la historia que en esa persecución a otros cristianos los crucificaron y otros los quemaron vivos. Es más, dentro de ese periodo, cuando estaban asesinando, matando a todos los cristianos que habían en ese lugar, dice la historia que Pablo escribió sus últimas letras en Segunda de Timoteo, fue su último libro. Fue una de las persecuciones más terribles para el pueblo cristiano. Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Pablo ya estaba viejito. Pablo se iba a morir. Y es ahí donde le escribe esta carta a Timoteo. Me ha abandonado Demas. ¿Dónde estaba? Preso. Lo iba a ejecutar Nerón. Y mire lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo 4:6. En cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Pablo sabía que iba a ser muerto.
Muchos cristianos se habían dispersado, hermano querido, por diferentes lugares a causa de esa persecución. Incluyendo los colaboradores, incluyendo los cercanos, habían desaparecido. Y es ahí como dice 2 Timoteo 4:10. Crescente, le dice Pablo, Crescente es un discípulo de Pablo, le dice a Timoteo, Crescente se fue a Galacia. Galacia es donde está la iglesia de Gálatas. Y Tito se fue a Dalmacia. Solo quedaba un discípulo al lado de Pablo y ese era Lucas, que estuvo hasta el final con él. Y ahí dice Pablo, ¿y Demas? Demas me abandonó. Y no tan solo lo abandonó, sino que se fue al mundo, abandonó la fe, porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Y ya estoy terminando, escucha. En ese tiempo, hermano querido, declararse cristiano se volvió peligroso. La persecución estaba álgida. A todo aquel que decía yo sigo a Cristo era muerto, lanzado a los perros, lo crucificaban, los quemaban vivos. Por lo tanto, la gente ¿qué hacía? No, yo no soy cristiano. Si viniera una persecución, el pastor se puso trágico. Estamos en tiempos críticos, hermano. Si viniera una persecución para la iglesia y le dijeran, ¿usted es cristiana? Pero si dice amén, tiene que morir. Usted y sus hijos. Fuerte. ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque dentro de todo eso, hermano querido, recordemos que el imperio de Roma dominaba toda esa región. Donde estaba el apóstol Pablo, dominaba. Entonces, como Nerón acusó a los cristianos de incendiar la capital del imperio romano, habían pocos lugares seguros donde se podían esconder los cristianos. Y Demas tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una elección. O seguía siendo cristiano y moría, o se iba al mundo y vivía. Usted sabe la elección que tuvo Demas. O se mantenía firme en la fe y aceptaba una posible muerte a causa de Cristo, o abandonaba la fe y vivía para el mundo. A lo mejor, hermano querido, para Demas ya Pablo no era el mismo, ya estaba viejo, estaba maltratado el apóstol Pablo, más encima estaba preso y lo iban a ejecutar prontamente. Muchos de sus discípulos hacían lo que podían para mantener las iglesias que Pablo había levantado, para mantenerlas en pie. Imagínense en ese escenario tan trágico, ya estoy terminando, en ese escenario tan trágico, donde había persecución, había tristeza, habían problemas, y además de eso, Demas abandona a Pablo, a su maestro. Demas vio las circunstancias que estaba viviendo. Demas miró a su alrededor. Demas vio los problemas. Demas, hermano querido, vio que lo podían asesinar y matar. Demas, hermano querido, vio la crisis. Vio el sufrimiento de todos aquellos que estaban siendo apresados. Volvió su mirada a la tierra y dejó de enfocarse en Cristo. Aleluya. Mire, escúcheme bien, ya estoy terminando. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Escúchame bien, mire lo que dice la Escritura. Se les olvidó lo que Pablo le había enseñado. Y Pablo le enseñó esto a estos muchachos. Y además, en momentos de angustia se le olvidó. Escúcheme. Por esto que nunca nos damos por vencidos, escribió Pablo. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, no nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Demas no estuvo a la altura. Y es por eso que el nombre en hebreo, se lo dije al principio de la prédica, significaba el que se consagra. Demas
no estuvo a la altura de su nombre en hebreo. No se consagró. Pero sí hizo lo que dice el griego. Se consagró a la madre tierra. Volvió atrás. Ya estoy terminando. El abandono de Demas fue condenado por el apóstol Pablo, quien usó el ejemplo de su partida para exhortar a Timoteo. Timoteo, sé fiel al llamado de Dios. El enamorarnos del mundo puede hacer que perdamos nuestra comunión con Dios, que nos alejemos de su propósito. Si vivimos centrados, iglesia amada, en lo terrenal. Conozco a varios hermanos queridos que se centran en lo terrenal, en las cosas de este mundo. Se desenfocan, hermano amado, y aman más las cosas terrenales que las espirituales. Podemos perder el propósito que tiene Dios con nosotros. En cambio, si buscamos las cosas de arriba, dice Mateo 6:33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando buscamos a Dios por sobre todas las cosas, el Señor se preocupa del resto. Amén. Por eso este sermón, y ya termino, este sermón, hermano querido, es una reflexión para nosotros, para nuestra vida. No seamos como Demas, no quedemos en el camino. Anímese, hermano amado. Que no le tiriten las cañonas por las crisis que están viviendo, por las enfermedades, hermano querido, que están padeciendo. El Señor es con usted, cual poderoso gigante. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cuántos partieron como Demas? ¿Cuántos partieron como Demas con las pilas puestas? Con ganas de trabajar, con ganas de colaborar, pero las circunstancias, las pruebas, los problemas los dejaron, hermano querido, y los fueron alejando de la fe. Sí, Señor. Hasta el punto de abandonar el camino de Dios. Por eso, iglesia Minkud, anímese. José 1:9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Póngase de pie, sí, Señor. Esta historia de Demas, usted ya la sabe, ya sabe quién es Demas. Nos toca, a mí me tocaba el corazón mientras escribía, porque me confronta, hermano querido, con una profunda verdad. En un mundo lleno de distracciones. Qué ganas de tomar unas vacaciones, hermano. Qué ganas de salir con mi familia al campo, al mar, a algún lugar a recrearme. Qué ganas, sí. El mundo muchas veces nos pone, hermano querido, ahí mismo en nuestra nariz para salir y deleitarnos. Busque la forma de escapar. Pero nuestro compromiso debe ser primeramente con Dios. Y nuestro compromiso debe ser inquebrantable. Sí, Señor. La terrible decisión de Demas fue dejar atrás, fue volver atrás y dejar el camino de la fe. Por eso, hermano querido, ¿nos encontramos realmente aferrados a las cosas temporales de la vida? ¿O queremos comprometernos con el autor y consumador de nuestra fe? Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Pero muy lejos estaba del Señor. Y en mi desesperación